Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Aleluya, Dios le bendiga a mi hermano, gusto en saludarlo. Vamos a abrir la palabra de fe en esta hora y vamos a pedirle al Señor bendición hasta que sobre y abunde. Romanos capítulo 7, versículo 15 es nuestro texto guía para hoy. Declaramos ese poder, esa gloria, esa gracia. Mientras Romanos 7:15, mientras voy recapitulando, vamos buscando el texto y bueno, en esta sexta semana damos la gloria al Señor en este día 37 del ayuno, a punto de llegar al día 40, con ese agradecimiento santo al Señor por habernos permitido un ayuno de 40 días y más. Vamos felices entendiendo esta semana que vamos a trabajar en los antidiseños. Amén. Vamos a leerlo juntos. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Señor, te damos muchas gracias por la palabra y te pedimos que nos ayudes con este ataque de la carne, de la pecaminosidad, de todo lo que ataca al cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase cómodo, mi amado, y hoy estaremos hablando de pecado. Voy a recapitular, solamente voy a recordar. Es Dios el que nos puede enseñar a vencer los patrones de comportamiento de la vida antigua. Es Dios el que hizo un diseño tuyo con unas formas, con unas particularidades, con algo tan especial que solo eres tú. Así como los dedos de la mano y las huellas dactilares, único eres. Único es tu matrimonio, único son cada uno de tus hijos, único es el diseño de tu economía, y lo que es para ti no es para nadie más. Así que simplemente hoy vamos a hablar de lo que dice la Biblia, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Por eso el apóstol Santiago nos va a decir que oremos que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, porque el querer ya está, pero no el hacer. Y necesitamos querer y hacer el bien, amén. El pecado, como lo estudiamos ayer, es cerrar al blanco. El pecado es todo lo que se dice, se hace o se piensa que no le agrada a Dios. Y nosotros estudiamos ayer que el Señor nos enseñó que el pecado se manifiesta de dos maneras. Uno es, vamos a definirlo hoy, la naturaleza pecaminosa, y lo otro es los actos de pecado. Los actos de pecado fueron extirpados como un tumor maligno en el día que aceptamos a Cristo como Salvador. Los actos de pecado fueron arrancados. Es la razón por la que alguien aquí dice: acepté a Cristo como Salvador y nunca volví a pisar una discoteca. Acepté a Cristo como Salvador y jamás me he vuelto a tomar un trago. Es más, yo ni al pescado le he echado ningún producto, ni a la carne le echo cerveza, ni al pescado le echo vino, ni ninguna cosa. El Señor lo extirpó, el deseo de bailar, el deseo de fornicar y muchas cosas más. Y hay muchos que acá podemos decir, desde el día que aceptamos a Cristo como Salvador, no hay maldiciones en nuestra boca, no hay grosería en nuestro argot. O sea, nosotros jamás nos machucamos si lo que nos viene al pensamiento es una grosería. De hecho, lo que dice uno siempre que le viene al pensamiento ante las luchas, ante las pruebas, de pronto es: el Señor reprenda al diablo. Pero uno no piensa en una grosería ni en una maldición, ¿cierto que no? O sea, son cosas que el Señor extirpó, que son los actos de pecado. Pero queda la naturaleza pecaminosa. Por tanto, hoy vamos a hablar de cómo corregir y cuáles son las exigencias de la naturaleza pecaminosa. Para ello vamos a hablar primera de Juan, capítulo 2, versículo 17.
¿Cuáles son las exigencias de la naturaleza pecaminosa? ¿Por qué trata de salir el viejo hombre? ¿Por qué trata de regresarse el viejo hombre con sus envidias, con sus intrigas, con sus chismes, con sus manipulaciones, con su violencia, con sus maldiciones, con sus groserías? Porque siempre va a estar presente. Y la naturaleza pecaminosa es algo a lo que nosotros tenemos que ponerle el pie en la cabeza y mantenerla en su mínima expresión. Por eso, y es un acto real, la serpiente debe ser tomada por la cola y asesinada por la cabeza, y debe mantenerse su pie sobre esa cabeza. ¿Qué dice Primera de Juan? Busquémoslo todos, sin perder, por favor, allí nuestro texto guía, que es Romanos. Dice, Juan está antecitos de Apocalipsis. Tú te vienes de Apocalipsis para atrás y te encuentras con tercera, segunda, y vas a ir a Primera de Juan. Y dice en el verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El verso 16 nos dice cuáles son esos deseos. Todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo lo que está en el mundo, esas cositas que están en el mundo son pecado. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que eso va a pasar. Entonces nosotros los llamamos deseos de los ojos. Dentro de los deseos de los ojos está los nutrientes, diría, de esos deseos de los ojos, que son la comida, la bebida, lo que los ojos quieren. ¿Recuerdas a Eva mirando al árbol y codiciándolo? Dentro de los deseos de la carne, ¿cierto? Están los deseos sexuales, están propiamente los deseos carnales, están dentro de los deseos de la carne la ira, el enojo, porque la carne no es solamente sexual. Y uno más, que es la vanagloria de la vida, está el deseo de defensa. Cuando el pecado nos controla, queremos defenderlo. Es por eso que la reacción de una persona siempre será la grosería. Una persona que se siente descubierta siempre se pone altanera, Es una de las cosas que tú vas a ver, que es la agresividad, su defensa. Y con la carne nosotros tenemos que tener un cuidado muy grande, porque la carne es manipuladora. La carne llora, la carne se queja, la carne se victimiza, porque lo que el enemigo quiere es eso. Tú ves, y voy a poner un ejemplo muy duro, pero no se me ocurre otro en este momento. Tú ves al ladrón cuando está frente a la persona de bien con su cuchillo, es un valiente y mata y come del muerto. Cuando la policía lo coge y le va a pegar, se pone a chillar, se tira al piso, se pone a morirse, ¿cierto? Y uno dice, ¿dónde está el que mataba y comía del muerto? Pero es básicamente así, tal cual opera la carne. Cuando está pecando se envalentona, cuando está pecando no sabe qué hacer contra ti, y cuando no se victimiza, te persigue, te acosa. Es una cosa muy difícil. Y nosotros como creyentes, iglesia, tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Ahora, ¿qué hay que hacer con el pecado? Cuando nosotros llegamos a Cristo, y recapitulo, también lo vimos ayer, podemos ser dos cosas, y es algo que nosotros tenemos que decidir. O nosotros podemos ser cristianos espirituales, o nosotros vamos a ser cristianos mundanos o carnales. Y eso es algo que usted decide cuando usted llega a Cristo. Si usted va a ser un cristiano espiritual, usted comienza a trabajar contra la carne, usted comienza a trabajar contra el mundo y contra el pecado, y no permite que el pecado lo domine. El pecado se confiesa y se arranca por completo. Lo vimos ayer. La carne se crucifica y el mundo se vence. Eso es lo que tenemos que saber. El pecado tiene que ser extirpado por completo. Entonces, Cristo destruyó el pecado en nosotros cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Ese es el acto que se llama la justificación. La justificación es una doctrina de la salvación. La justificación es el acto por el cual, con la muerte del Señor Jesucristo, nosotros quedamos limpios de todo pecado ante el Padre. Es decir, que cuando tú y yo nos presentamos ante el Padre, hoy Él nos ve limpios de todo pecado. Eso se llama la justificación, ¿cierto? Esto es lo que hace la gracia: justificarnos, limpiarnos
llenarnos de bendición. Pero ¿qué queda? Queda la naturaleza pecaminosa. El pecado debe ser, para que lo tengas en tu corazón, confesado, abandonado y enterrado. Confesado. Allí en Proverbios 28:13. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la benevolencia de Jehová. No sé que pueda existir una palabra más linda que la palabra benevolencia. Me parece tan hermosa esa palabra, pero lo primero que tiene que ser, el pecado es confesado. En las relaciones con la artritis, con la artrosis, muchas veces tiene que ver con pecado no confesado, no todas las veces. Recuerde que de la enfermedad no podemos hacer doctrina, pero tomamos lo que la Biblia dice y el apóstol dice, el rey David dice en el Salmo 51 y en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿cierto? Entonces él dice, mis huesos se enfermaron mientras yo callé. La historia bíblica nos cuenta que él cayó por un año. Recuerda que él estuvo en adulterio con una mujer y él se quedó callado y él pensó que no había pasado nada y el profeta Natán vino, esperó el Señor un año a que un hombre conforme al corazón de Dios se arrepintiera. El pecado no solamente fue adulterio, fue homicidio, fue traer vergüenza al nombre de nuestro Señor Jesucristo y él no lo confesaba. Entonces el pecado lo primero que tiene que ser es confesado. Pero la Biblia dice, el que confiesa y se aparta, el pecado tiene que ser abandonado. Primera de Juan 1:9 dice que, hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, esta invitación de Primera de Juan, nuevamente Primera de Juan, esta es una invitación muy especial. Lo primero que nosotros tenemos que saber, hermano, es que usted no va a poder hacer lo que usted no sepa. La razón por la que muchas personas tienen pecado no confesado en sus corazones y pasan los años y una persona dice, y a mí me ha pasado, te lo digo con gran verdad, con todos los seres humanos que conozco. De repente uno habla con una persona y uno dice, nunca su merced me había hablado de ese tema. Es que cuando pasó esto, obvio nosotros se lo tenemos que decir al Señor. Y cuando hablamos de que el pecado debe ser confesado a Dios. Sin embargo, como iglesia, nosotros hemos desarrollado un proceso porque hay momentos en que hay que hablar las cosas. Hay momentos en que hay que decir las cosas. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es uno de los textos más bellos de la palabra de Dios, pero tiene un sí, y el sí es condicional. Si no los confesamos, no seremos limpiados. Entonces, nota que lo primero que hay que hacer con el pecado es confesarlo, pero lo segundo que hay que hacer con el pecado es abandonarlo. El que confiesa su pecado y se aparta. No podemos confesar como, esposa, perdóneme que le pegué hoy y no sé si le pegaré mañana. No, si no hay un apartarse, si no hay un cambio de vida, y en esto yo soy muy clara, te lo decía ayer y te lo repito hoy, a veces sucede mucho y a mí me da mucha tristeza esto que nos sucede en los hogares, y es el no entender el proceso, es el no entender que cada vida es un proceso distinto. Y a veces nosotros exigimos que las personas vayan a nuestro ritmo. Infortunadamente hay esposos inconversos en la casa y nosotros a veces les pedimos comportamiento de cristianos. Y déjeme decirle que no, hermano, ninguna persona que no haya aceptado a Cristo como Salvador se va a comportar como cristiano. Pero pasa, por ejemplo, en el caso de mi esposo, yo le compartía, su señor padre fue alcohólico. Cuando él dejó de tomar, la suegra se quejaba por cantidad de cosas y mi esposo le decía, madre, yo no la entiendo. Cuando no llegaba a la casa, cuando no salía, cuando se portaba tremendamente mal, usted lloraba y no se quejaba. Y ahora todo lo que él hace le huele a feo. Pues a mí me parece muy extraño, porque si mi papá ya dejó de tomar y quiere cambiar, ¿no sería que nosotros le podemos apoyar? Y era la forma que mi esposo encontraba para pedirle a mi suegra que hoy está en los cielos que aceptara el proceso. Yo no sé en qué proceso va un hijo. El nivel que estamos todos delante del Señor es algo que solo Dios conoce, iglesia. No podemos. Pero algo que sí no debemos hacer, digamos con los hijos especialmente, es no ha crecido espiritualmente. Déjeme decirle que ciertamente no somos lo que ya deberíamos ser.
precisamente por el pecado. Pero también ciertamente, tan radiante como el sol, tan brillante como la luna, tan cristalino como el agua, ninguno de nosotros es lo que antes era. Entonces no podemos pisotear la sangre de Cristo diciéndole a una persona, usted no ha cambiado o usted no quiere cambiar. El usted no ha cambiado no lo podemos usar porque eso pisotea la sangre de Cristo. El usted no quiere cambiar no lo podemos usar porque eso autoriza al enemigo a que una persona no cambie. Entonces es muy importante que veamos que el pecado debe ser confesado y debe ser abandonado, pero de manera personal. Y yo debo entender si yo soy el instrumento para que una persona cambie. A veces Dios me escoge a mí y el instrumento soy yo. Y yo le doy las gracias al Señor Espíritu Santo porque el instrumento sea yo. Pero a veces no. A veces yo no soy el instrumento para decirle a mi esposo. A veces yo no soy el instrumento para decirle a los hijos. Pero precisamente para eso está la iglesia. Para que vengamos y sepamos que el Señor confiesa la obra. Y lo siguiente, el pecado tiene que ser enterrado. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces dice, no puedes cometer pecado porque estás infringiendo la ley. No puedes cometer pecado. Entonces, el pecado debe ser confesado, abandonado y enterrado. Dígalo conmigo. El pecado debe ser confesado, abandonado y enterrado. Dígalo nuevamente. El pecado debe ser confesado, abandonado y enterrado. Y en eso tenemos que trabajar todos los días. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el pecado? El pecado atenta contra nuestra vida. El pecado quiere matarnos, porque la paga del pecado es la muerte. Así que el pecado quiere regresar para matarnos, porque el pecado quiere quitarnos la vida y quiere quitarnos la salud. Por ejemplo, hoy nosotros estamos, todos los que estamos acá venciendo con el bien y el mal, porque muchas veces, mis amados, nosotros tenemos el tiempo para buscar a Dios y no lo hacemos. Nosotros hace muchísimos años estaba acá un hermanito que él era pensionado. Fue la primera alma que llegó a esta casa de Dios. Y como él era joven, como de unos 62 años, y se veía por ahí de 50, la familia lo molestaba, que usted, ¿por qué no se busca otro trabajo? Que usted, y yo le decía, su merced ya tiene un trabajo, buscar a Dios. Hasta el día que partió de este mundo, yo podía hacer a las 10 de la mañana en el ayuno el 5-4-3 y yo sabía que iba a entrar. Un día el rema del enemigo vino de su mamá. Usted no quiere trabajar, usted todavía es vital, usted todavía está joven, porque la gente no entiende que las personas pensionadas Dios les dio una oportunidad con Dios. Y nosotros seguimos pensando solamente en el trabajo, pero una persona que especialmente, por ejemplo, yo digo como mis padres, que no son pensionados de la vida y del tiempo, por el tiempo que trabajaron, porque llevan 60 años trabajando de los 70 que tienen, pero en realidad son 120 años porque trabajaron día y noche. Entonces, a veces nosotros no pensamos en eso, ni las personas que trabajan esos 3 turnos, que trabajaron día y noche, es un trabajo muy esforzado, como la policía y el ejército nacional, que no solamente trabajaron mucho tiempo, sino que trabajaron fuera de casa. Y hoy vemos a un muchacho de 40 años que se ve muy vital y que ya es pensionado de la policía porque alcanzó a pensionarse cuando se pensionaban a los 20 en Colombia y no a los 25 como se pensionan ahora. No dice, como es muy vital. Y a las personas así que tienen hijos muy jóvenes, 14, 15 años, estas personitas de la policía, ellos se ponen a trabajar porque ellos dicen, mis hijos dirán que yo no trabajo, pero ninguna persona puede olvidar el trabajo. Y le cuento esto porque ese hermano salió un día a la calle y se encontró a los amigos que se pensionados con él, uno tuitico vomitado en la calle, otro perdido por la calle y absolutamente todos y decían, mire, todos han vuelto a trabajar, todos están haciendo otras cosas, pero todos están perdidos. Y se vino para la casa de Dios y dijo, yo tengo un trabajo con el Señor, que es buscar a Dios el tiempo que me dé el Señor. Si cuando trabajabas mucho por tu trabajo no podías buscar a Dios y ahora tienes la oportunidad de buscar a Dios, no nos perdamos esa oportunidad nunca, nunca, nunca. Si tú como ama de casa dices, yo corro como hiciste en este día porque yo voy a buscar a Dios, siempre que tengamos la oportunidad, entre más busquemos a Dios, menos oportunidad habrá de pecar. ¿Sabe para qué los días fueron acortados? Y por eso hoy cuando te levantas ya es mediodía y cuando ya ves que es mediodía ya es la tarde,
para que el pecado sea menor. Por eso el Señor lo hizo así. Entonces, el pecado atenta contra nuestra vida porque la paga del pecado es la muerte. El pecado atenta contra nuestra economía porque las personas cuando pecamos ponemos la economía en peligro. El pecado atenta contra nuestra vida espiritual porque el pecado produce un rompimiento. Usted escucha celebérrimas frases como, ay, yo no voy a hacerle morcillas al diablo, entonces como yo estoy pecando no busco más a Dios. Pero es el más grande engaño del diablo, porque si uno se equivoca, lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios. Y entre más rápido se arrepienta, más rápido se arreglará la vida. Entonces, la manifestación del enojo, de la ira, de la soberbia, de la irritabilidad, siempre es pecado. Siempre es pecado. Y la persona se pone altiva, se pone brava, se pone agresiva para que no, defenderse. Porque lo que no tenemos que hacer con el pecado, iglesia, ¿el pecado qué debe ser? Debe ser confesado, debe ser abandonado y debe ser enterrado por completo, ¿cierto? Pero el pecado no debe ser defendido. Declárelo con su boca, no debe ser defendido. No es que tengamos que sacar a la niña que está embarazada de la casa y echarla y tratarla como un perrito. La vida misma se va a encargar de mostrarle que no fue buena idea tener un bebé sin casarse, que no hay nunca una buena idea en tener un bebé y no brindarle un papá, que el papá coloca personalidad y carácter y que parte de lo que seremos en el futuro el papá lo forma. Pero con venirnos encima, pero tampoco podemos venir a la defensa de la fornicación. Tampoco debemos venir a la defensa del adulterio. Ay, pobrecito, es que a él le tocó pecar con adulterio porque es que la esposa era mala, la señora era casi una bruja. De hecho, para eso son las novelas y para eso son las series de televisión, para que la gente defienda el pecado. Hace 2 años Netflix tenía una serie que fue muy popular entre los niños de colegio y tenía que ver con la gran defensa que hacen las plataformas de películas de la identidad de género. Y está abocada en Canadá del año 1900, 1800. Y comienza siendo una historia de amor romántica donde por inclusión meten a un niño que desde niño en su colegio es homosexual y llega un profesor que también es homosexual pero le toca casarse y él por la sociedad de 1900 no se va con el niño pero está enamorado del niño y después aparece una señora en la historia que tiene 70 años y nadie en la familia la amó y a nadie le habían permitido hablar de ella y resulta que la señora es lesbiana. Y entonces comienza la gran mentira de Netflix que es también es amor y eso es defender el pecado. Porque cuando nosotros decimos justificar las acciones como sí, realmente él me pegó y yo me vi obligado a responderle porque él me pegó, él me gritó y yo me vi obligado a responderle, él me dijo más groserías, primero fue él, porque son las grandes defensas del pecado, ¿cierto? Es que yo no entiendo, es que y yo puedo defender el pecado de cualquier manera, pero es mi humanidad y mi carne. Y cuando yo defiendo el pecado, siempre será carne. Siempre será carne. Realmente, y mira, tú te vas a encontrar con las personas que dicen, no, a mí una señora me paró en la calle y eso me dijo de un matrimonio cosas horribles y eso me dijo de un pastor de cosas horribles y uno dice, ¿de verdad? No, usted no tenía que defender a nadie, pero usted tenía que escuchar eso. Tan pecador es el que habla como el que lo escucha. Tan pecador es el que va al brujo como el brujo. De hecho, el Señor le dice a Saúl, delante de mis ojos usted es un brujo. Y fíjese, Dios no estaba mintiendo, porque el Señor después, Saúl, fue a la divina de Endor y fue a consultar una divina. Pero a veces nos justificamos en eso, ¿cierto? Y te lo voy a plantear de esta manera. Cuando Moisés bajó del monte, él bajó, Josué estaba al pie del monte, usted conoce la historia bíblica, Josué lo había acompañado durante los 40 días y bueno, tengo que decirle con pena que Moisés era un hombre y Moisés tenía un problema fuerte, un problema que le impidió entrar a la tierra prometida, porque la tierra prometida iba a tener 37 batallas y Josué tenía el temple. Josué no era un cobarde, que el Señor le haya dicho sé valiente por muchas veces, porque la mayor valentía que existe en el universo es contenerse. Esa es la mayor valentía, que alguien está allí injuriándote y que tú no le contestes mal y que tú te quites los guantes.
Se necesita más valentía para callar que para gritar. Se necesita más valentía para no contestar a una ofensa que para contestar a una ofensa. Entonces, cuando baja Moisés, está el becerro de oro en plena acción y están todos allá danzando para el becerro de oro y salen los hijos de Coré, que son levitas, que todavía no se ha instituido que son levitas, pero ellos ya son guardianes de lo que Dios está colocando, y le dicen a Moisés: nosotros no hicimos nada, nosotros no hicimos nada. Y Moisés le dice: sí, pero tampoco lo impidieron. Una cosa es no hacer y otra cosa no es impedir. Ustedes estaban aquí para impedir que el pueblo de Dios se volviera loco. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, iglesia, que hay pecados de acción y hay pecados de omisión. A mí no me interesa que me diga una persona ni de quién me la diga. Yo no se la permito. A mí siempre me han acusado los diferentes miembros de la iglesia de que yo intenté decirle a la pastora y ella dijo no, porque primero yo no le permito a nadie hablar mal de nadie, ni a un esposo de una esposa, ni a un hermano de una hermana, ni a un hijo de un hijo, y siempre que tenga la oportunidad, lo que escuchará su esposo, lo que escucharán sus hijos, lo que escucharán sus amigos, es que yo le hable todo lo bueno que es usted. Y no me permito darle lugar al enemigo de que ponga en mi mente o en mi corazón cosas. Y no lo hago por bondad exclusiva con las otras personas. También lo hago por guardar mi corazón. Porque Satanás puede utilizar eso como un derecho legal algún día en mi contra. Entonces quiero decirle que cuando nosotros venimos, el antídoto completo, porque recuerde que hoy estamos hablando es del antidiseño. Usted tiene un diseño para su matrimonio, usted tiene un diseño para su bendición, usted tiene un diseño para su propósito de vida, y el antidiseño, que es el pecado, la carne y el mundo, vinieron a destruir su diseño. ¿Para qué quiere el enemigo que una niña se embarace sin casarse? Para dañar el diseño de la familia, para dañar su propósito de vida, porque no es un secreto para nadie que una niña también se tiene que salir de estudiar, que una niña ya tiene que renunciar a ciertos proyectos de vida y a ciertos sueños porque se tiene que dedicar a un bebé, y un bebé le va a tomar por lo menos 2 o 3 años, ¿cierto? Pero para nadie es un secreto, y usted lo tiene que saber, que el pecado siempre va a destruir el diseño. Entonces, para ello hay una solución, y la solución es el verdadero arrepentimiento. El pecado no puede ser sacado de la vida hasta que usted no lo vea como pecado. Mientras el pecado sea defendido, mientras usted diga: yo tuve que decirle eso a mi esposo, yo tuve que decirle eso a mis amigos, yo tuve que escuchar a esa persona, y usted encuentre en su ser una defensa. Mientras usted no llegue a su casa, siempre recuerdo, la primera persona judía mesiánica que yo escuché en mi vida era una hermana que enseñaba sobre finanzas. Fíjese que ella no enseñaba de decencia corporal. Ella enseñaba era de finanzas, y ella venía a decir que los judíos eran ricos por su estrictez que tenían con los diezmos y las ofrendas, y que realmente ellos sí diezmaban la menta y el hineldo, y que por eso son poderosos en la tierra hasta hoy. Eso era lo que ella enseñaba por las naciones. Sin embargo, hizo, y estoy hablándote de hace 30 años, una acotación que yo guardé en mi corazón para siempre. Y ella dijo: a mí me pasa, por ejemplo, míreme cómo estoy vestida, dijo ella. Si yo salgo a la calle y a mí un hombre me mira incorrectamente, yo llego a la casa y me arrepiento si de alguna manera yo inspiré eso. Ella dijo eso y yo lo guardé en mi corazón, porque yo digo: fíjate, iglesia, que hay personas que están guardando la santidad. Ella no vino a enseñarnos eso, ella vino a enseñarnos sobre finanzas. Era un seminario acerca de mayordomía, que yo lo he agradecido toda mi vida, porque desde entonces a mí no se me rompen las medias, no se me acaba la ropa, no se me daña la nevera, porque desde entonces, desde que ella me enseñó a no robar al Señor, Dios me ha respaldado en todo y ha sido una bendición. Pero en ese momento me fue y yo le decía a mi esposo: yo sé que era un seminario de finanzas, pero de todo me valió que ella me dijera: no podemos hacer incurrir a otra persona en pecado, no podemos. Entonces, mis amados, el arrepentimiento, porque el pecado debe ser confesado, necesariamente yo tengo que decirle a Dios, porque la defensa, ¿cuál es? No, pero a mí me daba pena dejar a esa hermana ahí con la palabra en la boca. A mí no me da pena dejar al diablo con la palabra en la boca. A mí no me da pena, de verdad que no. Es que a mí me da pena no contestarle el teléfono. Me decía un pastor amigo, y él tiene ahora un proceso de salud muy fuerte, que había una persona que cuando les llamaba al teléfono,
prácticamente el diablo entraba por esa casa. Las puertas sonaban, todas las cosas pasaban, eso era una batalla. Y que él dijo un día: ay, Señor, yo te pido perdón, pero yo no le voy a volver a contestar el teléfono a esas personas porque siempre me dejan cargado el corazón. Amado, el Señor fue muy claro. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Si tú no quieres pecar, tú tienes que guardar tu corazón. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios. Mi esposo y yo teníamos que hacer una visita hace como unos 20 días y mi esposo estaba súper inquieto. El primer día que fuimos a hacer la visita para personas de Dios que quieren cambiar su vida, mire, a mí de la puerta de la casa, yo salí bien de la casa de Dios, de la puerta de la casa de Dios me dio un cólico terrible y me tocó devolverme. Al siguiente martes intentamos nuevamente hacer la visita y me dio el cólico y le dije a mi esposo: mire, así yo llegué allá vomitando con soltura, discúlpeme que sea tan displicente, nos vamos porque la cosa es impresionante. Y cuando cruzamos por la puerta de la casa, los bombillos de la casa de ellos se explotaron, porque ya el Señor estaba decidido a romper lo que estaba operando en esa casa. Y el enemigo había querido hacer de todo para que no pudiéramos entrar a la casa y explotar lo que estaba operando allá. Pereza, desánimo, todo lo que, sobre todo cuando el enemigo viene a tratar, hay una información que tú tienes que saber. Del segundo cielo, el único que puede pasar del tercer cielo al primer cielo y a la tierra sin que nadie lo vea es el Señor Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Todos los demás arcángeles, serafines, querubines y recontraarcángeles tienen que ser vistos por el segundo cielo. Y en el segundo cielo está Satanás y sus demonios. Así que cuando sale del tercer cielo el regalo, la bendición, la libertad o la orden de recoger una vida en la tierra, pues en el segundo cielo se entera. Entonces simplemente el enemigo hace todo lo posible para que una persona que ya va a ser recogida peque y sea perdiéndose su alma. Así que cuando una persona ya va a partir o va a tener un accidente o va a ser recogida de cualquier manera en la tierra, el enemigo hace que se pelee con las personas cristianas, que no tenga ya más un acercamiento a la casa de Dios, que haya bajado su ánimo de buscar al Señor, porque el enemigo hasta el último día, ese viejo y conocido refrán colombiano que en la puerta del horno se quema el pan, es para nosotros. Tenemos que tenerlo muy claro. Y la Biblia dice: si es posible, engañará a los escogidos. Así que, que no sea posible que usted sea engañado, lo estudiamos, el domingo estudiamos a las 8, ¿qué es el engaño? A las 10 de la mañana, perdóneme. ¿Y cómo usted destruye el engaño? Pero yo le digo, hermano, en tiempos finales, usted no se puede dejar engañar. En tiempos finales usted no puede permitir que el enemigo siembre cizaña en su corazón, usted no puede permitir que el enemigo le robe tiempo, usted no puede permitir que el enemigo le meta otras cosas a su mente y a su corazón. Entonces, existen diferentes personas cuyo trabajo, y usted puede decir, nuestra lucha no es contra sangre y carne, cuyo trabajo es destruir a las personas. Cuando estaba chiquita, ya tal vez en la primera reunión de mujeres que yo tuve en mi vida, el pastor que nos invitó a esa reunión puso una predicación. Esas son cosas que quedan grabadas en tu corazón y yo nunca la tuve. Y era, no sé, tal vez lo has visto en Enlace, que es una predicación que recrean como una, como una novela. Y era una bruja que inclusive la señora sí fue bruja en su vida real. Ella fue bruja y ella dio el testimonio en la iglesia. De hecho, era una señora grande y su trabajo era destruir a los pastores en su buen nombre, en su salud o en su economía. A unas iglesias ella llegaba y echaba diezmos de 10 millones, de 20 millones, de 30 millones para ver si los pastores se tomaban un café con ella o salían con ella. En otras iglesias ella buscaba a la persona más chismosita de la iglesia y se le hacía amigo para buscar información acerca de los pastores, a ver cómo los podía destruir. Y en otras iglesias, como era una señora grande y no generaba sospechas, ella buscaba consejería con los pastores varones para tratar de decir después que los pastores le habían irrespetado. Pero llegó a una iglesia que tenía muchísima gente chismosita y era una iglesia muy grande, era una iglesia de unas 5,000 personas, y entonces le dijo al pastor que se tomaba un café. El pastor aceptó tomarse el café y ella dijo, es el testimonio que ella fue a llevar a la iglesia,
y nosotros estábamos ahí presentes. Ella dijo, y su testimonio lo recrearon después como película, porque ella era una bruja reconocida en las naciones. Ella era muy reconocida en las naciones, entonces ella cuando se convirtió contó ese testimonio. Y ella dijo que solamente llamó a la señora más chismosita de la iglesia y le dijo, ay, nos tomamos un café, pero ella se estaba ya tomando un café con el pastor. Cuando vio que llegó la señora chismosita, se puso a llorar y le dijo al pastor ay, pastor, no puedo más, y le tomó las manos al pastor para que la señora lo viera. Esa era su intención. Y dijo ella, yo nunca olvido esas palabras, yo no hice nada, yo solo hice el teatro que correspondía allá, pero dejé que la iglesia hiciera todo. Y entonces la señora le dijo a muchas personas, y dijo ella, yo cuando me presenté ante mi jefe, su jefe era el diablo, yo le dije, yo hice el trabajo, que era ir hasta esa iglesia que usted me mandó, pero fue la iglesia la que hizo todo. Y yo siempre guardé eso en mi espíritu porque dije, tremendo, ¿cierto? Tremendo que el diablo pueda decir, fue la iglesia la que hizo todo. Y yo desde entonces, porque esto fue hace más de 30 años, yo era muy chiquita en Cristo, guardo eso en mi corazón y digo, esta es una frase que usted me la escucha 1000 veces y yo digo, el enemigo no obrará en mí ni a través de mí. Y yo no le sirvo de instrumento al enemigo. No, no, porque no puede ser que una persona venga a la casa de Dios con el deseo de separarse y uno le diga, no, si de verdad su esposa es horrible. Ni siquiera, hermanos, si yo lo he tenido, el testimonio claro en mis ojos de que una persona está en adulterio. Vinieron unos hermanitos del Tolima y yo les exhorté desde que llegaron, ¿ustedes están seguros que Dios les planteó ese viaje? Porque yo desde que llegaron vi que el enemigo les podía hacer algo difícil en su vida. De tal manera que la señora era más gordita de cuando yo estaba gordita. La señora pesaba casi 200 kilos. Y pues como era el Tolima no se le notaba mucho y como era altísima no se veía tan gordita. Pero de repente, y son cosas que pasan en Cristo, ella resultó en adulterio. Una señora loca que era muy grosera de la iglesia la siguió en la calle. Yo no sé por qué la gente se mete en esas cosas. Y vino aquí a decirme, es que usted no sabe que esa señora está en adulterio. Yo le digo, no, yo sí lo sé, pero no tengo por qué juzgar a nadie. Ella vino con el esposo a consejería y ella se puso a llorar. Cuando se puso a llorar, yo le dije al esposo, ay, su merced no me puede hacer, su esposa está muy mal, su merced no me puede hacer el favor de ir a comprarle un vasito de agua. Cuando él salió, yo le dije a ella, no sea sinvergüenza que usted está llorando es por otra persona y no por su esposo. Pero no se lo dije delante de su esposo, ni se lo dice jamás a su esposo. Le dije, simplemente usted se tiene que arrepentir. Ahí empezó a hacer lo que le estoy diciendo, a defender el pecado. Mi esposo es malo, mire, inmediatamente el enemigo le diga que su esposo es malo, sepa que está operando la carne y está operando Satanás. Jamás Dios va a venir a decirle que su esposo es malo, jamás. Jamás Dios va a venir a decirle que su esposa es mala. No ve que él creó el matrimonio y él ama el matrimonio y él va a pelear por el matrimonio todos los días de la vida. Jamás el Señor va a decirle a una persona algo malo de su hogar. Jamás el Señor va a decirle a usted, su hijo está en la droga, échelo de la casa. Su hija se embarazó, échela de la casa. Eso no opera en Cristo. Cristo es amor. Lo que no va a hacer el Señor es alcahuetear un pecado. Y no significa que usted le cría a su hija un hijo para que tenga otro y tenga otro. No. Usted tiene que hacerla responsable de sus hechos, pero no tiene que echarle ni odiarle. Entonces necesitamos entender que el pecado no se defiende, el pecado se confiesa, el pecado se abandona, el pecado se entierra, el pecado no se defiende. Y cuando le digo que yo no le dije delante del esposo, es porque uno siempre tiene que apelar a la reconciliación. El amante de la señora, y para que usted sepa las dimensiones satánicas, era un señor fisicoculturista de esta ciudad. A mí me parece desastroso como el cuerpo queda, ¿cierto? Totalmente deforme, me parece de las cosas que no son, ¿cierto? Pero el pastor Gigi Ávila fue señor fisicoculturista de Puerto Rico por muchos años antes de convertirse. Y es una cosa impresionante. Así que ellos también pueden ser libres. Y cuando yo vi a ese señor simpático y dibujado por Dios con la señora, sabía que era Satanás. Y ese señor lloraba diciendo que la señora era el amor de su vida, porque Satanás es capaz de hacer ese tipo de mentiras y ese tipo de engaños con tal de destruir a alguien. Y nuestro trabajo como iglesia es no aceptar el pecado. El pecado tiene que ser reprendido, el pecado tiene que ser abandonado, el pecado tiene que ser confesado.
Y si bien Dios te da la oportunidad, porque si Dios ve que tú tienes la madurez, la decencia, el poder guardar en tu corazón y te permite ver una circunstancia de ese calibre, como encontrar una persona que está hablando con otra persona que no es su esposa, pues lo que el Señor te va a permitir es intervenir en oración, intervenir en ayuno. Nunca será porque usted le haga dar un infarto a una esposa que le diga, si sabe que yo vi a su esposo con alguien más. No, Dios no le muestra eso a la iglesia para juzgar. Dios no le muestra eso a la iglesia para condenar. Dios le muestra a la iglesia para orar, para intervenir. Lo que tiene que venir a su corazón cuando una familia está en destrucción es, Señor, tú prometiste guardar a la familia. Tú dijiste que en ti serán benditas las familias de la tierra. Ninguno de nosotros, si no piense jamás que la destrucción de un matrimonio, algo bueno va a salir de eso. Jamás. Los hijos pueden tener 80 años y jamás van a aceptar que sus padres no terminen su vida juntos. Lo más valioso de nuestra vida es decir, voy a la casa de mis padres. Es lo más bonito de decir. Y donde no se ha consolidado eso y donde no se ha podido, las personas sufren. Y no solamente sufren por ver la condición en que terminan las personas solitas. Un abuelito que está solito y no hay quien le lleve una huepanela. Una abuelita que está solita rodando de casa en casa. Porque ¿qué es lo que pasa después? Que la tiene un mes un hijo, que la tiene otro mes un hijo, que se convierte en una circunstancia muy difícil. Así que nosotros necesitamos pedirle al Señor Espíritu Santo que el pecado sea arraigado. Así que el Señor no nos salvó para que continuemos en pecado. El Señor no nos salvó para que practiquemos pecado. Y el Señor no nos salvó para que defendamos el pecado. Y no crea, hay gente que contra pecados, contra la fornicación y el adulterio, y que gente tan mala, tan terrible, pero no mira para adentro, que el enojo es igual. El Señor dice que el que se enojó con su hermano lo asesinó. Nota que no usa la palabra homicidio, usa la palabra más fuerte, que es asesinato. Y dice, si usted se enoja con su hermano, usted lo mató en su corazón. Y el Señor le dice, no vaya a hacer eso, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Entonces, ¿qué necesitamos? Verdadero arrepentimiento. Que yo pueda ver el pecado con los ojos que Dios lo ve. Y eso es la gran petición de este día y de este ayuno. Si usted ve el pecado como Dios lo ve, Dios le permitirá identificar su pecado. Por ejemplo, que usted gritó a su hijo y no tocaba gritarlo y usted queda insatisfecho todo el tiempo. Que su rostro no vuelve a estar igual en todo el día, que usted se siente mal, que usted dice, yo pequé contra Dios. Cuando sacamos de nuestro lenguaje el la embarré, el me equivoqué, el error, porque es que como llamamos ahora con nombres bonitos, ¿cierto? La prostituta es trabajadora social, el mentiroso es mitómano, el ladrón es cleptómano, y como ahora le ponemos nombres bonitos y sofisticados a todo, le quitamos lo que es el pecado. Ahora, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos nosotros? ¿Qué le decimos nosotros al dormilón y perezoso, que es fatiga crónica? ¿Cierto? Y ahora le ponemos nombre a todo. Pero usted tiene que discernir, hermano. Usted tiene que discernir si usted durmió bien y usted tiene sueño mientras está buscando a Dios. En su vida está operando el Leviatán. Es un demonio fuerte, hermano. Usted no lo puede permitir. Y normalmente viene por brujería. El trabajo, hay y ahora que estamos con el amor por mis hermanos, con tanto hermano venezolano presente, pero también con el pueblo venezolano que no es hermano, hermanos. Usted tiene que entender eso. Hay 3 potestades gigantescas en Venezuela que los hermanos conocen muy bien. Una de ellas es el indio Guaycapuro, que es como José Gregorio Hernández. La gente lo tiene preparado. José Gregorio Hernández fue un señor real y vivo médico que ahora utilizan en la brujería y a la gente la operan a nombre de eso. Y eso quita un dolor de cabeza y pone un cáncer. Eso es lo que hacen con esas personas. Pero hay otra potestad que se llama el Negro Felipe, que yo leí en un libro de un pastor que el apellido era Salcedo, que el trabajo del Negro Felipe yo lo leí hace más de 20 años, no, yo creo que 28, porque todavía no estaba en este conocimiento que tengo hoy. Y el libro decía, y lo tengo en mi biblioteca, que el trabajo del Negro Felipe era ir a las iglesias y soplar sueños sobre las personas, porque el sueño producía la muerte espiritual y la enfermedad física.
Entonces, que cuando estás leyendo la Biblia, que cuando estés orando, que cuando estemos en predicación, te dé sueño. Y yo lo aprendí para toda mi vida. De hecho, cuando mi esposo empezó a tener sueño, yo le dije, papá, ¿tú me explicas si mi esposo está enfermo físicamente o si es un ataque espiritual contra nosotros? Y fue la enfermedad, porque la enfermedad de los riñones, toda insuficiencia, la cardíaca, la respiratoria y la renal, las insuficiencias del cuerpo, todas producen somnolencia. Por eso que cuando hay anemia, también hay somnolencia. Entonces, cuando tú te sientes, yo te lo digo, a mí si en cualquier hora del día a mí me da sueño, yo lo primero que hago es reprender. Señor, reprendo esto porque yo dormí perfectamente anoche. Y si no dormí bien, yo le digo al esposo mío, yo no me sentí bien, yo no dormí bien. Pero si pasa algo y continúa el sueño, yo me siento y cabeceo, siempre es una visión de Dios, siempre es una revelación de Dios. Pero la única forma de que yo acepte cabecear es que el Señor me está hablando. De lo contrario, yo lo reprendo y lo echo fuera porque es Satanás. Y es increíble, hermano, y solamente se lo pruebo. Mire si cuando está viendo las noticias le da sueño, mire si cuando está tomando tinto con alguien le da sueño, y verá que usted se va a dar cuenta que es Satanás contra su vida espiritual. Y lo que sabemos hacer correctamente y no lo hacemos es pecado. Recuérdelo también. El que sabe hacer lo bueno, que es orar, ayunar, leer la Biblia, y no lo hace, es pecado. Así que quiero decirle esto para cerrar: coherencia, hermano. Coherencia es mi realidad, que yo vivo con lo que yo he aprendido. Coherencia es que si el Señor me dice esto es pecado, yo no lo puedo volver a hacer, hermano. Coherencia es que si el Señor me dice, porque imagínese que yo le diga a un hijo con un cigarrillo en la mano que no fume. Eso no es coherente. Imagínense que yo le diga a un hijo gritando lo que no grite. Pues eso no es coherente. Y lo que nos está pidiendo la sociedad de hoy es coherencia, que se pueda ver y que no diga la bruja y que no diga el diablo, yo no hice nada, fue la iglesia. Que no pueda seguir diciendo eso, que no pueda seguir diciendo, que el diablo pueda decir como dijo de Job, no hay como Job. Es que, ¿qué fue lo que pasó con Job? Que volvió loco al diablo. Porque cuando le pasan semejantes pruebas, él sigue reteniendo su integridad. Lo que el enemigo pudo decir es, no hay nada con lo que yo le haga mal a este tipo. Entonces, mi amado, que pueda decir, no, realmente, mire, usted puede hablar con la hermana. Usted puede hablar, mire, ella es una gran amiga. Pero lo que usted no puede hablar, y yo les contaba, yo lo digo de mi abuela que está en los cielos, la segunda. Usted no podía decirle a mi abuela, la madre de mi mamá, nada de sus hijos. Porque mi abuela, y yo le digo a Dios, yo heredé eso. Yo heredé eso y yo lo sostengo y me ato a eso. Y venía una de las tías, mamá, es que mire la otra con su nombre, mire la Pepita, me hizo, no, hay que entender, debió pasar algo, ella no utilizó esas palabras, usted entendió mal. Jamás. Que Dios nos enseñe a que la blanda respuesta quite la ira, porque la palabra áspera solo habrá subir y furor, y que no lo utilicemos solo con los hijos, sino con el esposo y con toda la familia, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, y el pecado debe ser confesado, abandonado y enterrado. Amén. Y nosotros debemos vivir no arrepintiéndonos, sino arrepentidos, porque es que la gente cree que mire, perdóneme que otra vez le pegué, perdóneme que otra vez hablé mal, perdóneme que otra vez le hice. No, amados, si algo hicimos, no lo volvamos a hacer. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. En tiempos de muchísima dificultad de construcción, de pagar el terreno, nosotros nos atrasamos una vez en los impuestos. Llegamos a deber 20 millones y nos arrodillamos de esta casa. Cuando iba como en 28 millones nos arrodillamos y le dijimos, Señor, perdónanos, es pecado, nunca más lo vamos a volver a hacer. Y al otro día rebajaron los impuestos y nos cobraron 8 millones de pesos. Y nosotros los pagamos. Y nunca más nos volvimos a atrasar. Volvimos a tener un año de atraso en el año anterior en que jurídicamente no nos permitían cancelarlo, y apenas nos pudieron permitir cancelarlo, otra vez lo cancelamos. Un hermano nos hizo favor y en aquella oportunidad un hermano nos prestó el dinero y lo pagamos, y Dios nos dio para pagarle al hermano.
Y en esta oportunidad un hermano nos prestó el dinero y lo pagamos al otro día. Pero le dijimos al Señor, nunca más, nunca más. Tratamos de hacer lo mismo con los servicios, tratamos de honrar las deudas, pero hay muchas cosas más en que mi esposo y yo le dijimos al Señor, en lo que nos quede de vida, nunca más. Yo no se lo dije al Señor cuando acepté a Cristo como Salvador, nunca me tomaré un trago, pero han pasado más de 30 años y hasta hoy Dios nos ha guardado. Nunca más volveré a bailar, han pasado más de 30 años y hasta hoy Dios nos ha guardado. Y yo digo, Ebenecer, porque hasta aquí Dios nos ha guardado. Y hay cosas como la grosería, maledicencia, que estaban en nuestra boca. Tal vez cuando se machucaba alguien decía una grosería. Hoy nosotros decimos el Señor reprenda al diablo, pero nosotros no decimos groserías. Hay cosas que Dios arrancó por completo como se estirpa un tumor, pero nosotros no podemos dejarlas regresar, amén, porque son pecado. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.